Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, este es un nuevo video. Hoy quiero hablarles de un tema que pues he logrado entender, según yo. Es como una guía para todas aquellas interesadas en el feminismo radical. El feminismo radical como corriente surge en el año 1967 y concluye por ahí del año 1982 como corriente, es decir, como pensamiento colectivo. Esta corriente se caracteriza por tener varios momentos. En un primer momento, ellas eran jóvenes, por ejemplo, una referencia es el texto de Kate Millett, La política sexual, que se publica en el año 1969. Ahí Kate Millett, si bien hace referencia al patriarcado, todavía tiene como ciertos tintes estatistas, ciertos tintes de política pública, por ejemplo. Pero para 1976 se comienzan a radicalizar. O sea, radicalizar significa que muchas empiezan a cuestionarse la heterosexualidad obligatoria gracias a la participación de las lesbianas. Entonces, el segundo momento del feminismo radical es un momento que es el lesbianismo radical y el lesbianismo separatista. Aquí en Estados Unidos hubo un debate en si debían llamarse lesbianas feministas o feministas lesbianas. Es un debate de allá. Aquí esos términos significan otra cosa. Ya después, rumbo al final, no es porque ellas ya concluyeran la corriente radical y dijeran aquí se acabó, sino que entra el neoliberalismo y entonces opaca o eclipsa lo que ellas habían estado construyendo. De los últimos textos que logran salir, pues es primero Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana de Adrienne Rich. Todavía se alcanza a publicar, bien a debatir políticamente, colectivamente, y todavía un poquito el texto de Sheila Jeffries, La herejía lesbiana, en 1990. A partir de ese momento, en Estados Unidos se vive, pues sí, totalmente un ocultismo, un oscurantismo con respecto a la teoría radical, se posiciona la teoría de género, y entonces ahí ya no se habla más de patriarcado, de opresiones, ni de nuestra corporalidad, nuestra materialidad, que había sido lo que habían coincidido varias corrientes, no solo la radical. También en los años 70 el feminismo negro, el feminismo chicano, no tenía ninguna duda que por nacer con una vulva significaba una opresión. Pero a partir de los años 80, con la entrada de la posmodernidad, es decir, el brazo ideológico del neoliberalismo, esto desaparece. Así que hagan de cuenta, es como si tuviéramos un globo terráqueo y en Estados Unidos y en Europa, a partir de los años 90, pues sí, apagan el incendio. Sobreviven varias autoras. Sheila Jeffries nunca dejó de escribir desde entonces y hasta la actualidad, pero ya no como movimiento. O sea, a partir de los años 80, sobre todo de los años 90, lo que se tiene que leer en las universidades estadounidenses es teoría queer, perspectiva de género, enfoque postmoderno, donde las mujeres dejamos de existir y somos cualquier cosa. O sea, un señor que se pone un vestido ya es una mujer. Eso es lo que se va a impulsar allá. Mientras tanto, en Latinoamérica y el Caribe, justo a partir de los años 90 emerge el feminismo autónomo, que fue una confluencia de corrientes feministas, ya lo hemos hablado en otro video. Pero bueno, eso es el feminismo radical, regresando al tema de hoy. ¿Y qué es el RADFEM? Bueno, el RADFEM yo lo ubico, así yo, Luisa Velázquez Herrera, en mi diagnóstico de la vida, por ahí del año 2015. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque en el año 2015 yo vivo todo un ataque de hombres transfemeninos que me amenazan de muerte, de violación y también hombres comunes. Y en ese momento volteabas alrededor y no había crítica a la ideología trans, no había crítica al pensamiento trans. Lo que encontrabas era un montón de mujeres dispuestas a secundar amenazas de muerte y de violación como sus entusiastas porristas de hombres que nos amenazaban a las mujeres. Entonces no había para dónde hacerse, no había para dónde ver, pero en el año 2015 nos empiezan a llegar varios memes de mujeres muy jóvenes, estadounidenses y europeas, hablando o criticando el tema trans. Entonces para mí ese es un momento clave. Las mujeres más jóvenes de esas regiones del mundo empezaban a organizarse. O sea, yo no creo que fuera la primera vez, pero al menos de manera pública, visible, con memes, que se acuerdan que en esos memes eran como con bolitas y palitos y cosas así, bueno, como la prehistoria de los memes. Bueno, ellas ya hacían muchos memes con respecto al feminismo liberal y al feminismo posmoderno. O sea, el liberal, todo lo que tiene que ver con leyes, políticas públicas, pertenecer al proyecto estatista, patriarcal, proxeneta,
Y por otro lado el feminismo posmo, que nos desdibuja totalmente y en donde ser mujer es absolutamente nada. Entonces ya comenzaban a criticarlo. Yo me acuerdo que en ese tiempo, pues en el 2015, me llegó una invitación para ir a un encuentro separatista en Normandía, como parte de pues, las lesbianas radicales que se estaban reuniendo en todo el mundo. Nos tenían más o menos ubicadas. Ellas eran muy jóvenes, yo me acuerdo que yo entonces ya tenía como 26, 27 años y ellas tenían sus 23, 24 años y andaban buscando por todo el mundo quién más estaba criticando lo queer y lo trans. Y entonces nos llegó la invitación a varias, obviamente no fuimos, era un encuentro en Normandía, Francia y ya, no pasa nada. Creo que ella vino, sí vino, la conocimos, hablamos un poquito de lo que a ella las había influido, que era Monique Wittig y las materialistas, en fin. Y bueno, ahí acaba la historia, ¿no? En el año 2015, pero a partir de ese momento, lo que a mi parecer sucede es que las mujeres muy jóvenes, europeas y estadounidenses, quieren buscar su genealogía que les había negado a partir de la década de los 80s, 90s hasta la actualidad. Entonces ellas están buscando de dónde nos hacemos y encuentran a su genealogía directa, que son las mujeres de los años 70. Y ahí es cuando ocurre un error, a mi parecer, pero no en todas, o sea, es lo que ocurrió en redes. Cuando encuentran a su genealogía directa, que son las mujeres de los años 70, las leen con ojos posmo y las leen en su primera fase. Y en la primera fase ellas estaban a favor de la heterosexualidad y de la bisexualidad. Y la otra parte es que con sus ojos posmo traducen varias de esas críticas en propuestas estatistas. Entonces el Radfem es una especie de interpretación posmo de lo que alguna vez fue el feminismo radical. Ya en el contexto latinoamericano, aquellas que se dicen Radfem suelen ser mujeres muy jóvenes que les interesa la teoría radical, pero se quedaron en el momento 1. Y en el momento 1 es cuando las autoras todavía no generan o todavía no publican las críticas a la heterosexualidad obligatoria, porque todavía no está ahí la participación de las lesbianas. Y entonces ellas consideran que en el Radfem tú puedes decir que existen las orientaciones por naturaleza, lo cual es una contradicción porque la teoría radical nunca sostuvo algo así, mucho menos a partir de su segunda fase y tercera fase, que es el lesbianismo separatista. Ellas criticaron que no existe una orientación, o sea, en breve ninguna mujer nace heterosexual. Pero las del Radfem, en la búsqueda que hacen, se quedan con el primer momento, lo traducen con los ojos posmo y ¿qué tenemos? Tenemos en la actualidad mujeres que se dicen radicales en partidos políticos que consideran que la vía son políticas públicas. Eso es feminismo liberal. ¿Por qué es feminismo liberal? Porque les decía hace rato, el feminismo liberal le apuesta el proyecto patriarcal de Estado, que el Estado es proxeneta y quiere estar ahí, o sea, legitima esa maquinaria con su participación y ella quiere la mitad del pastel. Entonces, las feministas Radfem, que no se cuestionan el papel del Estado, el papel de las instituciones, de las políticas públicas y de la academia, traducen la teoría radical, que alguna vez fue separatista, pero ellas no llegan a ese momento, en feminismo liberal. Eso es lo que tenemos hoy como Radfem. O sea, el Radfem es una mala interpretación del feminismo radical que se quedó en el primer momento cuando ellas no se habían alesbianado. Entonces, las mujeres del Radfem suelen ser férreas defensoras de su heterosexualidad. ¿Qué? ¿Cómo? Y suelen ser asiduas participantes de partidos políticos, o al menos no le encuentran el error a esa ecuación. Lo que tenemos entonces es un montón de feministas liberales que, por oponerse a la prostitución, al alquiler de úteros y a la política trans, pero que lo traducen con los mecanismos patriarcales, se consideran radicales. A mi parecer eso no es radical, eso es ser una liberal que usa ciertas consignas de lo radical para posicionarse dentro de los nichos, pues, del propio patriarcado, de la propia política masculina. Eso por un lado. Y luego, ¿qué tiene que ver eso con el lesbofeminismo? ¿No? Que también ha sido una duda, y luego veo que muchas dicen, yo ya dejé el Radfem y me voy al lesbofeminismo. Yo me entusiasmo con ese tipo de cosas porque quiere decir que andan leyendo y buscando. Lo primero que tienen que saber es que las corrientes feministas no son shampoos. O sea, no es que tú elijas el shampoo para el cabello lacio o el cabello teñido, el cabello rizado y a ver cuál te queda mejor. Lo que sucede es que hemos ido acomodando las corrientes feministas dependiendo de la utopía que persiguen y la utopía que construyen. Entonces, por eso hablamos de corrientes feministas, no como que como tal sea un club,
Ahora, también hay una problemática en afirmar que hay varias corrientes feministas porque lo posmo, es decir, el pensamiento de los hombres, se cuelga de esa idea y dice, bueno, entonces mi feminismo es a favor de los violadores. Y ahí están los queers, ¿no? O sea, eso no es feminismo, eso es basura patriarcal, ¿no? Eso que nos quede claro. ¿Qué podríamos definir como feminismo? Es toda apuesta política organizada de mujeres para las mujeres, entendido como mujeres todas aquellas que nacimos con una vulva, cuyo fin es perseguir o alcanzar la libertad libre de opresión hacia las mujeres. Eso es lo que podemos definir como feminismo, pero no todas estamos de acuerdo en conseguirlo de la misma forma. Por ejemplo, para el feminismo radical en su fase 1, todavía pues les digo que proponían ciertos programas, políticas públicas, guarderías, ese tipo de cosas. En la fase 2, lesbianas separatistas, que es cuando se están radicalizando, no quieren nada con el Estado, ya se fueron a construir comuna separatista lésbica. Y en la fase última, pues mejor aún, ¿no? O sea, es el punto ya más álgido de la crítica radical. Entonces, esa es la propuesta radical. Lo malo, digamos, de las radicales, con todo y que yo he aprendido muchísimo de ellas, es que no hay una crítica al racismo y no hay una crítica al colonialismo. No les alcanzaba, o sea, al final eran mujeres blancas, no les alcanzaba a mirar, no lo alcanzan a incorporar, no es su realidad. Hay muchas cosas que entender aquí, no podemos exigirle algo, o sea, se me haría muy raro exigirle a una mujer rubia que me hable del racismo por nosotras, o sea, tiene sus limitaciones, hay cosas que no vamos a retomar de ahí y ya, ¿no? O sea, nosotras tenemos que hacer lo propio. Entonces, le aprendemos qué es heterosexualidad obligatoria, le aprendemos qué significa el separatismo desde las mujeres, pero tenemos que aterrizarlo desde nosotras. Ahí es donde entra el lesbofeminismo y otras apuestas feministas como el feminismo comunitario. Nada más que lo vamos a traducir de diferente forma. Por ejemplo, para las lesbofeministas es muy importante revisar cómo el patriarcado se fue instalando a través o fortaleciéndose además con el racismo, el colonialismo y finalmente el capitalismo. Yo lo explico en un podcast que por ahí anda en Spotify, ahorita lo dejo por ahí. Entonces, eso ha sido el patriarcado. Sí nos oprime a todas las nacidas con una vulva desde este cuerpo, pero también jerarquizadas por raza y por clase. Entonces, el separatismo que buscamos no es omiso de esa realidad. No es que vayamos a hacer separatismo con las mujeres más ricas del planeta, ¿no? Ni al caso. O sea, ni siquiera está en nuestro rango de entendimiento una aberración así. Entonces el separatismo, desde el lesbofeminismo, es con las mujeres de esta tierra, desde esta ancestralidad, desde nuestro origen ginocéntrico. Y en el caso de las comunitarias, que a mí me encanta su análisis histórico sobre cómo había un patriarcado ancestral que entronca con un patriarcado colonial y resulta en esto, su utopía es mixta. O sea, no hay duda, ¿no? Si ustedes léanlas, escúchanlas, búsquenlas, todo es mixto. Entonces responde a sus debates, a sus asambleas, a sus vidas. Pero no es una utopía que al menos yo ni mis compañeras, las mujeres con las que articulo mi vida entera, pues busquemos, ¿no? O sea, liberarnos para encontrar un mundo donde convivamos con ellos no encaja, no me parece consecuente con lo que hemos analizado ni con la realidad misma, desde el lesbofeminismo. En la vida cotidiana lo cierto es que me ha alimentado desde el feminismo radical, en su parte pues sí heterosexual, desde el lesbianismo radical, desde el lesbianismo separatista, desde el feminismo comunitario, desde el feminismo negro, desde el feminismo chicano, por supuesto desde el feminismo autónomo, por supuesto desde el feminismo de la diferencia, o sea, claro que lo puedo hacer, pero ¿saben por qué? Porque antes de que ocurriera el ingreso del neoliberalismo en los años 80, todas estas corrientes compartían la base de que la opresión está basada en este cuerpo sexuado de mujer, o sea, hacia este cuerpo con vulva, llámese el término que utilizaran, lo sabían, y desde ahí nos podíamos alimentar, lo cual ya no va a ocurrir a partir de los años 80, pero sí puedo alimentarme, no crean que luego me dicen, o veo en redes que dicen que es como un club, y entonces el lesbofeminismo solo lee a lesbofeministas, o sea, sí, porque al final nuestra utopía y nuestro horizonte es la comunidad ancestral lésbica de mujeres, pero no es que solamente nos leamos entre sí. O sea, les digo, yo me alimento de todas estas corrientes feministas porque es posible, todavía antes del ingreso del neoliberalismo compartimos marco teórico y nos podemos alimentar conjuntamente. Entonces así vivo. O sea, no crean que es como este club y entonces ya nada más las lees y aquí, o sea, a mí me encanta retomarlas justo en el punto previo en el que se neoliberalizan.
justo en el punto previo en que no dan tregua y entonces marchan hacia la heterosexualidad, justo en el punto previo en donde parece que estamos de acuerdo todas, ahí me quedo. A eso hago en la vida cotidiana. Si no, ¿qué creen que leería, no? O sea, claro que me alimento de las revisiones de todas estas autoras sin ningún problema. Yo les invito a que las lean. Incluso he leído, por supuesto, las autoras Posmo, sin ningún problema, pero no crean que para alimentarme ahí sí, sino para revisar muy a conciencia, muy a detalle, qué es lo que están defendiendo estas mujeres, que corro yo el riesgo de alguna vez pasar juntito, ¿no? A ellas, juntito a sus propuestas. A mí me sigue interesando explicarme cuál es la lógica de una mujer adulta que recomienda un libro tan aberrante como La teoría King Kong de Virginie Despentes, que es una oda a la violación, es una oda a la prostitución. O sea, ¿qué hace que una mujer adulta recomiende este libro, que es una basura, a una niña de 14 años? ¿Qué ocurre, no? Y no es una, son muchísimas mujeres. O sea, yo en cualquier espacio recomiendo esta aberración y digo, ¿qué opera aquí a un nivel de normalización de la violencia sexual, a un nivel de pérdida de la esperanza, para que una mujer adulta le recomiende esto a su sobrina de 14 años? O sea, ¿cuál es la coparticipación de ella u omisión en aplaudir redes de proxenetas? Entonces por eso las leo, ¿no? No crean que porque, ay, ya nada, no voy a leer nada, solamente lesbofeminismo. Pues coincido con el lesbofeminismo, desde ahí artículo porque esa es la utopía, pero para construirla necesitamos conocer y nutrirnos del pensamiento de todas las mujeres, justo en el punto previo en que se pierden. O sea, de Virginie Despentes no hay que recuperar nada, pero eso lo tienen que descubrir. O sea, si ustedes la leen se van a dar cuenta que todo su horizonte es la política de la desesperanza. O sea, a ver, ya te van a violar, entonces acéptalo. ¿Cómo le dirías esto a una niña de 13 años, a una niña de 14? Bueno, deja tú 13, 14, a una mujer de 33. ¿Por qué le dirías algo tan aberrante? O sea, ¿cuánta misoginia hay adentro de ti para que recomiendes esta basura? ¿Qué pasaría o qué pasa en tu vida para que recomiendes algo tan aberrante? Otro ejemplo, como Paul Preciado, que te dice, a ver, no seas tontita, inyéctate testosterona y todo se resolvió. O sea, como ¿por qué leerías algo así? No solamente leerlo, ¿por qué creerías en algo así? Bueno, entonces las leo para criticarlas. Pero con respecto a aquellas autoras que alimentaron el pensamiento, sobre todo en la década de los 70 y un poco en los 80, por supuesto, no hay ningún problema, pero hay que saber diferenciar. O sea, ese es el punto crítico de esto. Tú no puedes mezclar a Virginie Despentes y a Monique Wittig, aunque ambas sean francesas, porque una defiende redes de proxenetas y la otra se cuestionaba la categoría de sexo a través de la lucha de clases, de mujeres contra hombres. Si tú no entiendes de qué están hechas, pues vas a revolverlas y vas a terminar en una cosa absurda como todo el feminismo suma. No, no todo el feminismo suma de ninguna forma. Entonces tenemos que identificar ¿qué es lo que esta autora propone? ¿Desde dónde parte? Hay marcos teóricos que no son compatibles. O sea, no es compatible una Marta Lamas, que está a favor de la venta de mujeres, con el lesbofeminismo que defiende la vida cuerpo-tierra de las mujeres desde la lesbiandad. O sea, no es posible mezclar esos marcos teóricos por mucho que en la academia te lo permitan. O sea, no. Es como decir que la lucha antirracista puede nutrirse del pensamiento neonazi, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Puedes leer pensamiento neonazi para saber cuál es su próximo paso, pero no puedes alimentarte de ahí. Bueno, eso necesitamos, pero para que nosotros sepamos de dónde nutrirnos, necesitamos revisar de manera crítica a las autoras, el pensamiento que se ha escrito y por supuesto la actualidad, ¿no? O sea, esta vida que palpamos, esta vida que somos, porque si no, pensamos que estas corrientes son, pues sí, clubes donde tenemos que estar muy bien delimitadas y no aprender de más. Entonces lo que pasa esto es una especie de asfixia. O sea, si tú estás muy adentro y dices radfem, 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 sin entender también que estás en una interpretación muy limitada de lo que alguna vez fue el feminismo radical, pues un día te cansas y dices, ay, ya no quiero el radfem, ahora seré feminista queer, que es lo que le ha pasado a varias, ¿no? Recién lo veía otra vez, mujeres que parecía que entendían ciertas nociones, como que la violencia sobre nuestro cuerpo sexuado, como que esto no se elige, diciendo de un día para otro me voy del feminismo radical porque emiten odio hacia otras corporalidades. Entonces parecía que entendías, pero no entendías, porque aunque tú le digas a un hombre transfemenino que en realidad se llama Pedrito y no Pedrita,
eso no significa una violencia estructural y él no corre el riesgo de ser una mujer, o sea, de las violencias que vive una mujer. Entonces, si de pronto tú te asfixias en el mal entendimiento del ratfem y luego dices, ya lo dejo y me valgo queer, probablemente desde el inicio estabas entendiendo el ratfem como algo adecuado al pensamiento heterosexual, es decir, donde se defienden hombres, y eso no ibas a poder soportarlo si no te cuestionabas la propia heterosexualidad obligatoria. O sea, si tú misma consideras que has nacido para ellos, pues obviamente te va a dar por arropar hombres de cualquier edad y hombres que se vistan como se vistan y se identifiquen como se identifiquen. Entonces, por eso es muy importante que nosotras revisemos qué estamos leyendo, qué marcos teóricos son compatibles y no son compatibles, para no andar mezclando sin ton y son, como decía, lucha antirracista con neonazismo y decir que es lo mismo, pues es una aberración, pero luego en el feminismo pasa. Entonces, eso las invito a que no se asusten con las autoras, revísenlas con ojos críticos y tampoco dependamos de las autoras, o sea, reunámonos con nuestras amigas y discutamos esta realidad, o sea, urge dejarlo de ver como un club, urge pensar que todo suma, porque no es cierto, no todo suma, urge hacernos cargo históricamente de este tiempo. Eso es todo, espero que estén muy bien, como siempre hay muchísimo ruido aquí donde grabo, pero bueno, se hace lo que se puede, como siempre, y las quiero mucho, espero que tengan una bonita tarde, noche o madrugada, donde sea que estén. Hasta luego. Ah, y antes de irme, todo esto lo abordamos en comercial. Curso de Introducción a los Feminismos, vamos por la edición número 39. He dado 39 veces este curso y bueno, solamente de forma online, creo que en el presencial voy como en la edición 15, pero bueno, ya saben, pandemia. Entonces, si les interesa este tema rápidamente, vayan a la página cursosimpetu.org y ahí siempre está ofertado ese curso, es en tiempo real, o sea, hacemos sesiones por Zoom, ningún grupo es igual que el otro, ningún grupo ve lo mismo que el otro, porque cada conjunto de mujeres reunidas en un grupo tienen intereses distintos. Se los recomiendo porque lo doy yo. Y nada más, hasta luego, ahora sí, adiós.